Dale, Ahí estamos. estamos, sí. Bueno, buen día a Cuando todos. Gracias por Martín. estar presente. Vamos a empezar con un caso para descontracturar un poco. Este caso es una bebé, una paciente femenina de 8 meses de edad, que los papás la traen a la consulta porque tenía el lagrimal tapado del ojo derecho. Recurrentemente secreciones en ese ojo que las limpiaban o con leche o con solución fisiológica y la traían a la consulta para ver qué hacían. ¿Ustedes qué harían? Esperar al año. Masaje, esperar al año. Esperar al año. Muy Espera. bien. Y ni siquiera, ahora se espera más que al año. Muy bien, bueno, esto es el lagrimal tapado se da porque la válvula de Hasner, que es la válvula inferior, está imperforada, entonces lo único que hay que hacer son medidas higiénicas, por más que sea molesto, limpiar, limpiar y limpiar esas secreciones y esperarlo. Pero obviamente a nosotros nos traen a la bebé por eso y solamente la vas a revisar por eso, o ya que tiene 8 meses y que sabes que puede tener alguna otra cosa, le haces un examen oftalmológico completo. En ese examen oftalmológico completo tenía un fondo de ojos normal, la retinoscopía nos daba +8 y +6, ojo derecho y ojo izquierdo respectivamente, pero la bebé estaba en ortotropia y tenía buena fijación y seguimiento. Entonces, frente a esto, dijimos, bueno, la citamos a un control en 6 meses a ver cómo estamos con la cuestión de las secreciones, el lagrimal tapado y de nuevo rechequear la refracción. ¿Por qué? Porque a veces hacer refracción en los bebés es muy difícil, no colaboran, el fondo de ojos es una tortura. Entonces, por ahí hay que generar ese vínculo y ese ida y vuelta con el niño que en la primera consulta no lo llegas a tener como con un adulto. Entonces, a los 6 meses, los lagrimales ya estaban bien, no tenía más secreciones, tenía buena fijación y seguimiento, estaba en ortotropia, la motilidad ocular estaba bien, no tenía ninguna limitación, el fondo de ojos era normal, pero hicimos la refracción de nuevo, en este caso con ciclopentolato, porque ya tenía más de un año, y nos daba +7 ojo derecho y +5,5 ojo izquierdo. Entonces, ¿qué hacen ahí? Un año pasaditas. Ni idea. La mamá nos refería que se manejaba bien, iba al jardín, no nos notaban ninguna dificultad. ¿Y sin Con todo cicloplegia? en un año. ¿Y sin cicloplegia? Cicloplegia. No, pero sin No, cicloplegia, ¿cuánto le daba? No, no, es que tiene más ojo. de un año, hace cicloplegia. O sea, sin cicloplegia la refracción no es válida en un niño. Claro. Yo lo seguiría en 6 meses, supongo yo, ¿no? Es mucha para esperarle un año. Bueno, no, se la dimos entera la refracción. Va. Si hubiese tenido un +2,5 +3, lo podés esperar. En este caso, la nena también la podríamos haber esperado porque estaba en ortotropia, pero en breve la mamá la iba a traer porque iba a hacer una esotropia. Seguramente de semejante hipermetropía y hacer tanta acomodación para la visión de cerca, iba a ser el estrabismo. Se lo indicamos y la respuesta de la madre fue, le pusimos los lentes y nos hizo una sonrisa, o sea, en algún punto le estaba costando a la nena. Entonces, siempre es muy importante, por más de que vengan con cualquier otra cosa, hacerle la refracción. ¿Por qué? Porque le podemos cambiar la vida a ese niño y porque esta nena tenía más de una dioptría de diferencia de hipermetropía entre un ojo y otro, que si no la chequeamos es un ojo que va a la ambliopía. Sí, más que Bueno, nada, independientemente de que haga o no un estrabismo en el futuro, es, ¿qué es más? Siempre hacemos la misma pregunta, ¿qué es más ambliopizante? ¿La anisometropía miópica o la anisometropía hipermetrópica? Hipermetrópico. Hipermetropia. Hipermetrópica. Entonces, un +5, +7,50 o +6, +8, obviamente ese +8 o +7,50 ya es ambliope, no hace falta ni revisarlo. Te pasan un papelito que si lo pudiste hacer con autorrefractómetro,
y ya sabés que ese ojo es amblíope. De hecho, vemos pacientes amblíopes a veces que son emétropes un ojo y más 1,25 el otro. El más 1,25 no tiene 10 décimos, tiene 8 décimos, incluso vemos a veces 7 décimos. O sea que una anisometropía hipermetrópica es muy ambliopizante, por eso es que hay que darle la corrección, independientemente que desvíe o no desvíe. ¿Y le Ya das sabes, la corrección completa ahí? ¿No la dejas completa. un Total, poquito sí. hipermétrope parejo de los dos ojos? Le das Todo. completa. ¿Por qué se da completa y no incompleta? Ese es el principal concepto que los oftalmólogos en el mundo no lo tienen muy claro. ¿Por qué se da completa y no? A veces algunos dicen, no, pero le doy un poco y después le doy más. Para que acomode No, esa. Sí, Claro, pero ¿cuál es una de las características del ojo amblíope? que no Que ve menos, acomoda. que ve menos es uno. Y la otra, que acomoda menos. Entonces, si acomoda menos, si vos le das, tiene más 7, vos le das más 5, no acomoda eso, ese más 2 que le falta. Entonces, una de las definiciones, David Guyton, que es un gran, aparte de estrabólogo, es gran óptico, él mostraba con esquiascopías que los ojos amblíopes, cuando los haces mirar de lejos y mirar de cerca, tienen mucho menos acomodación que el ojo contralateral, que no es amblíope. Un trabajo que hizo muy bueno hace mucho. Entonces, siempre la anisometropía hipermetrópica le das toda la corrección. Y si es los dos iguales, como dijo Viviana, también le das, porque se da toda la corrección, 100% de corrección. Hay incluso oftalmólogos pediatras que no, o no le dan todo, o no se animan, etc. Y eso está escrito en todos los libros de, bueno, Ken Wright lo está escrito y en varios libros de oftalmopediatría, que siempre la Academia Americana de Oftalmopediatría, la IPOS también lo recomienda, se da el 100% de la corrección. Si tiene más 14 y es un vidrio grueso como un sifón, tenés que darle más 14, no más 10 o más 12. Tito, debe haber un porcentaje de esos que no se bancan todo el aumento. Cuando son chicos, siempre al principio les puede costar a algunos o no, pero siempre se lo bancan. Antes de los 8 años de edad, tenés que darle todo. En los adultos es como vos decís. Los adultos no son chicos grandes, es distinto. Pero si vos querés corregir la ambliopía o que no sea ambliopicia o llegar a la mejor visión posible, tenés que darle absolutamente el 100%. En adulto, por supuesto que es diferente. Generalmente después de los 8 años, ahí sí ya les bajás. Si tiene un más 7, le bajás a más 5. Ya ahí acomodan y ven mejor incluso cuando empiezan a acomodar con un poco menos. Pero el concepto importante que muchos no lo tienen claro es eso, que ojo amblíope, 100% de corrección, no menos. Y hay otra pregunta ahí que decían, ¿le doy parche? No le das parche. Primero lo dejas solo. Si le das bien la corrección, no te hace falta parche. Después, si ves que después de un mes o 2 meses no mejoró la visión o un ojo ve menos, ahí empezás con el tratamiento, si querés. Otra pregunta, y al año, ¿no le haces ningún tipo de medida de agudeza visual, test de mirada preferencial, alguna de esas cosas, Sí, le para puedes hacer. saber si Hacer está test de viendo 10 bien? dioptrías. Bien, y con eso esta nena veía menos de lo que debía para esa edad. No, con el test de 10 dioptrías evaluás la preferencia de fijación y evaluás si hay ambliopía o no en Bien, un ojo, pero bien, pero ¿y con no. el de mirada preferencial? No lo tenemos al del de mirada preferencial. Ok, Generalmente está bueno el test si lo tenés, te lleva bastante tiempo hacerlo y generalmente sobreestima la visión. Te da más ok, visión de lo que todavía tienen, pero si lo ok, tenés es válido también hacer ese estudio. ok, gracias. Bueno, vamos a pasar al segundo caso. Este caso es también una nena, una paciente femenina de 1 año de edad, sin ningún antecedente, una recién nacida a término, sin ninguna complicación, sin antecedentes personales y familiares, que los papás la traen a la consulta porque a los 6 meses de la nena notaron que había un ojo que no iba para afuera. Entonces la llevaron al oftalmólogo y al pediatra y ellos decidieron la derivación a un neurooftalmólogo. Cuando nosotros la vemos, tenía buena fijación y seguimiento, pero limitaba la abducción del ojo izquierdo, y el test de 10 dioptrías era muy difícil, pero parecía que alternaba los dos ojos, que los ojos en posición primaria estaban en ortotropia, y ahí, bueno, adjunté
el paper del test de 10 dioptrías que evalúa esto, la preferencia de fijación por un ojo y otro, y te puede estimar si hay ambliopía o no. Esta es la nena en el día de la consulta. Fíjense que a veces no es tan fácil revisarlos. Y la mamá nos muestra una foto de cuando era chiquita, de cuando era más chiquita, que se puede ver ahí claramente cómo el ojo izquierdo no abduce. Fíjense cómo el ojo derecho está totalmente en aducción y el ojo izquierdo está en la línea media. O sea, se evidencia la esclera. Entonces, ¿qué sospechan acá? ¿O qué harían? ¿Nadie? Síndrome de Duane. ¿Cómo? Síndrome de Duane. Muy bien, esa es una sospecha. Bueno, ¿Qué la dijo? parálisis... ¿Cómo? El nombre que dijo Arturo no lo entendí. Síndrome de Duane. Duane, dijo. ¿Fue de parto normal? Sí, todo normal, ninguna complicación. Fíjense que la nena, en posición primaria de la mirada, fíjense el reflejo del flash, está en ortotropia, no tiene tortícolis ni nada asociado. Esta nena venía estudiada por su pediatra y su oftalmólogo, que con buen criterio le habían pedido una neuroimagen. ¿Por qué? Porque las parálisis del sexto congénitas, pues existen la congénita, que es esto, y una parálisis del sexto aguda es rara y se puede asociar a algún tumor. Siempre hay que escuchar bien el relato de los padres, porque los papás lo decían que a los 6 meses se habían dado cuenta, esta nena ya tenía 1 año y un par de meses, y los abuelos lo habían visto desde antes. Entonces, bueno, es a quién le creo la cuestión, pero venía con una neuroimagen hecha. Miren en la foto de la izquierda cómo el ojo izquierdo no abduce, y en la foto de la derecha, que está un poquito con más zoom, también. Entonces, bueno, le habían pedido una resonancia de cerebro con una angioresonancia, y esto no es lo más normal, pero evidenciaron la genesia del sexto par, es decir, el síndrome de Duane, Arturo. Esta nena tenía un ESO-Duane, lo que se llama ahora, que es un Duane tipo 1, que tiene limitación a la abducción. Es un estrabismo congénito restrictivo que se caracteriza porque no hay sexto nervio, hay una genesia del sexto nervio, donde limitan los movimientos horizontales. Se acompaña de retracción del globo ocular porque hay una regeneración aberrante a ese sexto par, entonces cuando se contrae el recto medio genera un enoftalmos. Está el Duane tipo 1, que es el ESO-Duane, el tipo 2, que es el EXO-Duane, y puede ser mixto también, es decir, tener limitación a la aducción y a la abducción. Se da en el 1 al 4% de la población, predomina en el sexo femenino, no se sabe por qué, la mayoría de las veces se presenta en el ojo izquierdo, generalmente es unilateral, pero un 10% puede ser bilateral. Y lo que se evalúa en este caso es, ¿qué hago con esta nena? No, está bien, limita la abducción, pero en posición primaria, ¿cómo está? Hay que seguir controlándola. En posición primaria esta nena estaba en ortotropia, es decir, que estaba teniendo correcto desarrollo visual. Y se realiza cirugía cuando ya, como tienen tanta limitación a la abducción, tienen un tortícolis para enfocar con los 2 ojos terrible, cuando hay una marcada esotropia en la posición primaria, y obviamente están en etapa de desarrollo visual, entonces tienen riesgo de ambliopía. Entonces hay que poner en la balanza qué es lo más importante, si someterla con 1 año a una anestesia general para operarla, si en posición primaria está en ortotropia. Así que bueno, esto lo traje a colación porque es raro ver en la imagen la genesia del sexto par. No sé si alguno tiene algún comentario, si no pasamos al siguiente caso. No, me mostrás la genesia del sexto par en la imagen, porque no tengo ni idea. Ay, para que no tengo el... Ahí está marcada, mira, con la flechita, acá. Con la flechita y con el cuadradito. A ver, es un imagenólogo reosado el que ve eso. El nervio que está. De un lado está y del otro lado no De está. un lado está ahí, del otro lado no está, claro. Ah, listo.
Ustedes nos están volaseando, no hay nada ahí. Bueno, nosotros somos oftalmólogos. Yo lo vi, yo Nosotros lo vi. vemos que limita la deducción. Para mí era obvio. Muy bien. Bien, Arturo, se nota que Arturo leyó el libro de von Norden, de estrabismo. Te lo regalé. Bueno, y el tercer caso clínico es un paciente masculino de 10 años de edad que en el 2022 tuvo un traumatismo con su bici, se clavó el manubrio en el ojo izquierdo. Vive en otra ciudad, no es de acá de Capital. Cuando nosotros lo vemos, el examen oftalmológico tenía una agudeza visual de 10 décimas en el ojo derecho y 8 décimas en el ojo izquierdo. Tenía una limitación severa a la aducción, el ojo no pasaba la línea media. En posición primaria tenía una exotropia de 40 dioptrías y una hipotropia, es decir, el ojo para afuera y para abajo, el ojo izquierdo, el del traumatismo, y tenía el tortícolis hacia el hombro derecho. Ahí ven la foto de cómo estaba en el consultorio. Fíjense que está con la cabeza rotada. Y si pueden llegar a ver, también en el ojo izquierdo está como rojo ahí, como si tuviera una cicatriz. Cuando empezamos a interrogar, nos dicen que después del accidente fueron a una guardia, lo atendieron, hicieron un cierre primario de la herida y ahí le avisaron que estaba desinsertado el músculo medio, que lo iban a intentar posicionar, pero no tuvieron éxito. Entonces, al poco tiempo, el nene ingresa de nuevo a cirugía para buscar ese músculo perdido e intentar mejorar esa exotropia. ¿Cuál es la importancia de acá? Que el niño ya había tenido su desarrollo visual, entonces veía doble todo el tiempo. Por eso es que estaba con la cabeza todo el tiempo a la derecha, porque veía doble. Si él ponía la cabeza mirando al frente, tenía una exotropia. Fíjense, estas son todas las posiciones de la mirada, donde en posición primaria, que es la que está bien en el centro, se ve como el ojo izquierdo está hacia afuera y cómo limita severamente la aducción en todo el movimiento ocular. Y cuando intenta abducir, cómo se ve la cicatriz a nivel de la conjuntiva. Ese ojo ya había sido operado 2 veces. Juli, Entonces, le habían estudiado la órbita también para saber si había alguna ruptura orbitaria de algún tipo? lo habían estudiado todo, le habían hecho imágenes, todo, y era solamente que, según lo que nos contaron, el manubrio golpeó justo ahí en la inserción del recto medio y lo desinsertó, pero ni siquiera tuvo una perforación de esclera, nada. Bueno, entonces, estamos frente a un recto medio perdido. ¿Qué hacemos? Mandarlo con un experto. ¿Cómo? Tuve un caso así hace 40, 35 años, 39 años, y no lo pude encontrar. Al día siguiente lo operó Ricardo Dodds. Fueron como 5 horas de cirugía y lo recuperó. Y hoy Bien, ese chico es un exitoso empresario uruguayo y que le quedó perfecto. bien. Así que no sé cómo se busca, eso sí. Bueno, la idea es ir a Qué bueno buscar. saber que te equivocabas, Artur. El tema es que es muy difícil encontrar un recto medio que se perdió porque no tiene ningún reparo anatómico. Acá estas fotos son cortesía del doctor Patricio Dodds. Intentando buscar ese recto medio perdido, un rato largo, retractores. ¿Qué pasa? Este nene ya había estado en 2 cirugías previas, entonces tenía bastante fibrosis y bueno, era un ojo que estaba tocado, no era un ojo virgen que lo agarrábamos por primera vez, entonces era muy difícil también conocer planos y demás. No lo encontramos al recto medio, entonces se decidió hacer una cirugía de Hammershaimb. Se hizo un retroceso de recto lateral de 8 milímetros en el ojo contralateral, es decir, en el ojo derecho, se llevó para atrás el recto lateral, y en el ojo izquierdo, como no había recto medio, se hizo una hemitransposición del recto superior y del recto inferior, es decir, se separó el tendón a la mitad, se
no me sale la palabra, bueno, como que se guardó una ciliar de cada recto superior y recto inferior y se llevó esa mitad de ese músculo a la inserción del recto medio. Inventaste un ¿Por qué? músculo. ¿Qué? Te inventaste un músculo. Le inventamos un músculo, sí. ¿Por qué se hizo la hemitransposición y por ahí no otro tipo de cirugía? Porque hay que pensar siempre en el riesgo de isquemia del segmento anterior. Nosotros lo que sabíamos es que tenía 2 cirugías previas, pero no teníamos protocolos ni nada. Y este nene ya tenía volado el recto medio, o sea que se habían ido 2 ciliares, y nosotros preservamos una ciliar de cada recto superior y de cada recto inferior. El recto lateral tiene una sola ciliar, entonces siempre hay que pensar en la isquemia del segmento anterior, que no está demostrado cuánto tiempo después la pueden hacer. Este es el postquirúrgico de 24 horas. A ver, el recto medio es el músculo más fuerte que tenemos y hacer una hemitransposición con los rectos no es, o sea, no es lo que te rinde completamente, aún habiéndole hecho el retroceso del recto lateral del otro ojo. Fíjense que todavía está en exotropia, no tiene 40 dioptrías, tiene menos, es decir, que está mejor, pero bueno, es muy difícil que quede en ortotropia después de un recto medio perdido. Otra de las Una cosas pregunta, que Juli. ¿El reto en algún lado está o se puede haber como reabsorbido o algo? no está allá, Está, pero pero en algún está lado como, está, no es que desapareció, está hecho un muñoncito en algún lado de la está hecho órbita. en unión, sí. Yo, Sí. yo me acuerdo que en alguna época decían que se podía buscar con cosa eléctrica, eh, como si fuera, bueno, cuando haces un estudio de los músculos, Sí, poniéndole, como una electromiografía, ¿ves exacto, como una a dónde está? electromiografía. ¿Existe eso realmente? La verdad no El sé. electromiograma existe, el que se usa para toxina botulínica. Y acá está hablando con un chico que está con anestesia general, está dormido, de 8 años y obviamente no te Claro, sirve. Pero aunque, ya. aunque fuera con anestesia tópica, suponiendo que fuera un adulto, la verdad que no agrega mucho, es difícil. Tener que pincharle con la aguja y pinchando. Lo más práctico es la visualización, ver con los ojos qué es tejido y qué no. Es hacer una imagen y ver si hay o no hay recto medio. Y con Y una si no, la otra orbitotomía posibilidad no lo también hubieras es, encontrado, ¿Cómo? con una orbitotomía no lo hubieras encontrado mejor. No. Peor. Hay que la hacer otra opción, delicado si con no, esto. es soltar el recto lateral de ese ojo y fijarlo a periósteo. Pasa que le creás más limitaciones. O sea, sí, capaz que el ojo va a estar más en ortotropia, pero le creás. O sea, él ya tiene limitada la aducción, le crea limitación a la abducción. Bueno, no son casos fáciles y aparte que ya tenía muchas ciliares que estaban ausentes. Entonces, es difícil. Veía 8 décimas. Bueno, por eso veía doble todo el tiempo. Entonces, la cirugía de transposición se usan para estrabismos paralíticos, para el síndrome de Duane, de retracción de Duane, como dijo Arturo, o para músculo perdido deslizado, que lo que se hace, se transpone la mitad del tendón, se separa el músculo a 14 milímetros por detrás, se sutura, se desinserta y se lleva a la inserción del músculo perdido en este caso, o el músculo parético. Y pensando en la isquemia del segmento anterior, siempre tienen mayor riesgo los pacientes añosos cuando hay cirugías previas de estrabismo, cuando se usan más, o sea, cuando se operaron más de 2 músculos rectos, en las incisiones limbares, cuando el paciente tiene alguna enfermedad de base como diabetes, alguna discrasia sanguínea o fístulas a nivel del seno carótido cavernoso. Pero bueno, siempre el estrabismo es un desafío y a veces la técnica quirúrgica la terminás de decidir intraoperatoriamente, porque en este caso la primera opción era buscar el recto medio, no se encontró y ahí tuvimos que decidir cambiar el plan quirúrgico. Entonces, como dice Adolfo, el estrabismo es un arte. Así que bueno, gracias a todos por la atención. Ahí deja de compartir. Sí, ahí está. Ahí estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí.
Bueno, esta era una señora de 68 años de edad que nos llega derivada por un cirujano refractivo que hacía 8 años empezó a desviar los ojos, pero dice que los últimos 3 años fue peor. Curiosamente no veía doble, decía, no, yo no veo doble, nunca vi doble. Quizás al principio, me parece, pero me parece que me las ingeniaba o guiñaba el ojo. Ya habían pasado 8 años, la mujer mucho no se acordaba, pero la verdad que no le molestaba eso. En realidad era más un tema quizás estético, porque no tenía ninguna molestia funcional, salvo que veía de un ojo, obviamente. No tenía ningún antecedente personal ni familiar de estrabismo ni nada. Había sido operada de lente intraocular en ambos ojos, a pesar de que el ojo derecho lo tenía en la nariz. Yo siempre digo, de la muerte y de que nos saquen el cristalino no se salva a nadie. Así que bueno, le habían hecho cirugía de lente intraocular refractiva. Como antecedentes sistémicos era hipertensa, que estaba en tratamiento, insulinoresistencia, no decía diabetes, pero también estaba con hipoglucemiantes, y era hipotiroide, estaba tratada con levotiroxina. Ella había sido tratada durante 5 años para miastenia. Dice que el neurólogo de su ciudad, un neurólogo de mucho prestigio, le había hecho ese diagnóstico. Había hecho otra consulta con otro neurólogo que dijo que no era miastenia, que tenía la silla turca vacía. Siempre uno pregunta en la historia clínica, la anamnesis, no que nos importe demasiado, pero para saber si le habían hecho algún estudio o algo. ¿Qué es eso de la silla turca vacía? Es un diagnóstico de imagen, en realidad. Es cuando hay hipertensión endocraniana y uno ve que la hipófisis está más, digamos, la silla turca que contiene la hipófisis está mucho más grande y es un signo de hipertensión endocraniana crónica. La mujer no tenía edema de papila ni nada, tenía fondo de ojo totalmente normal. Y bueno, me la derivaron para ver qué se podía hacer con ese ojo torcido, que la verdad que no le molestaba la parte funcional, que eso es lo raro, ¿no? Con el ojo en la nariz como lo tenía, y dice, no, nunca me molestó la visión doble. ¿Y por qué si así ella veía bien? Ven que esta es la imagen, las fotos, tenía una isotropia de 50, el ojo derecho estaba más bajo, una hipotropia derecha o hipertropia izquierda, que es lo mismo. Y bueno, nada, ella, la verdad, no entiendo mucho por qué, pero no veía doble. Si fijan su izquierda en la pantalla, ven que cuando mira ella a la derecha, el ojo no va bien. Eh, ¿qué hacemos con este caso? Viene del exterior, no vive en Argentina y quiere que le solucionemos este problema. Lo estudiamos antes, lo operamos, ¿qué hacemos? Yo calculo que el no ver doble significa que tuvo ese ojo desviado de chica, o sea que tuvo algún tipo de tropia. Y sería lo lógico, ¿no? Que no estuvieron derechos, aunque no se haya dado cuenta. O sea, no tenía visión Sí, estereoscópica. claro, exacto. Yo creo que ella Acá te dice que... preguntan si es miope alta también. No, es hipermétrope. Hipermétrope y venía con estas imágenes, que las imágenes decían que todo era normal, ¿no? Eh, sí, lo que dice Arturo es cierto, es lo que uno primero pensaría, porque una persona que se empezó a desviar el ojo a los 61 años de edad nunca refiere a haber visto doble. Y ella dice que usó anteojos desde chica, entonces, desde el punto de vista sensorial, quizás ella haya tenido una microtropia o esas pequeñas que se suprime. Lo raro es que poner que haya tenido una microtropia o estas tropias que con anteojos mejoraban y no tenía una sensorialidad totalmente normal, correspondencia normal, eh, cuando en algún momento tenía que haber visto doble. Yo creo que ahí ella dijo, se ve que me las arreglaba bien y guiñaba el ojo. Yo creo que al principio vio doble y después suprimió. Esto es una de las cosas que a veces nos llama la atención. Siempre los libros dicen, hay supresión hasta los 8 años de edad. El paciente que mostró Julieta tenía 8 años y veía doble todo el tiempo, y esta que tiene 69 no veía doble. Entonces, esto de que siempre decimos, ¿no? El cerebro, la plasticidad sensorial, que ahora está tan de moda en las neurociencias, en la tercera edad, no hay ninguno en el Zoom que tenga en la tercera edad, pero cuando entra en la tercera edad, todavía hay neuroplasticidad y se pueden, digamos, aprender cosas. Yo creo que
que es verdad que hay neuroplasticidad. Esta mujer claramente suprime con el ojo la nariz y no ve doble. O sea que bueno, son estas incógnitas de nuestro cerebro. Debe haber sido un estrabismo de chica y inicialmente vio doble y después suprimió, por más que lo haya tenido de chica, cuando tenés el ojo en la nariz, se supone que tendría que estar molesta, pero ella no refería ninguna molestia y curiosamente lo único que le importaba era la parte estética. Tiene estas imágenes que dice que son todo normal. ¿Cómo seguimos? Porque si dice que es miastenia, estuvo tratada con Mestinón 5 años, no mejoró. ¿Probarían algún otro estudio para miastenia? ¿Le harían algún otro tratamiento o no? Es que si fuera miastenia vería doble, no hay ninguna posibilidad de creo yo, ¿no? Que haya tenido una desviación tan grande y que no haya tenido síntomas. Aunque vos digas que sea oculta, yo creo que eso se puede ocultar de chico, pero no tanto de grande, ¿no? Sí. Vería Sí, doble, Vos sabés sería que si fuese miastenia no fluctuantes. tendría que tener muchas variaciones. Eso, sí, debería fluctuar, sí. debería fluctuar y es cierto, tenía que haber, clásicamente cuando es miastenia es algo bastante agudo, tiene que ver doble, y esta mujer no veía doble. Hay que ver la historia clínica, ¿no? Una cosa es lo que el paciente dice y otra cosa es lo que realmente tiene. Estaba bien cognitivamente con sus 69 años, pero yo creo que esta paciente inicialmente veía doble y dejó de ver doble cuando se le metió en la nariz el ojo, ¿no? Si Este, querés, sí, si querés sacarte la duda, le haces un electromiograma de fibra única. claro. A veces el paciente no se da cuenta de la visión doble y ve como confuso, pero no lo llega a distinguir como una visión doble. Y después ya dejan de ver doble porque el ojo se va a Narnia. Ahora, ella trajo esto, que son estas imágenes. ¿Son normales o no son normales? Porque el informe dice que es normal. Isotropia en la Músculos... imagen, zarpada, ¿no? ¿Eh? Tiene isotropia en la imagen. Mira, el ojo de la derecha mira derecho y el otro para adentro. Sí. El informe dice que músculos extraoculares normales. ¿Son normales o no? Para mí son un poco gordos, ¿eh? Son un poco gordos, efectivamente. Están gorditos. Sí, Y tiene un desviamiento del tabique también, ¿puede ser? No, pero eso sí, no afecta. eso no afecta. Pero sí, como Borde son un poco cuadro gordos, me muscular. parece. No sé. Yo digo cosas positivas. Bueno, desde el punto Positiva de es vista gorda. positivo, digamos que sí, están un poco gordos, no son músculos. Está bien que uno tiene que haber visto bastante, ya es el ojo, pero tanto en el coronal como en el axial son músculos gorditos, y ven cómo se respeta ahí la inserción tendinosa. Entonces, ¿eso en qué nos hace pensar? Graves. En un Graves. Muy bien, Arturo. Arturo, sí, bueno, se leyó todo en orden antes de la Eh, reunión. estu- Este es un Graves, exactamente. Por más que diga que es normal, entonces probablemente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si es un Graves? Es hipotiroidea, no hiper, tratada con levotiroxina, nunca fue hipertiroidea, y eso no nos indica nada, que sea hiper. Si bien es cierto que la mayoría de los Graves son hipertiroideos, existe un porcentaje, 5%, que son hipotiroideos, entonces eso también va en contra de la regla. Y lo otro raro es que no tiene retracción. ¿Se acuerdan que el otro día alguien dijo, no, Grace, la retracción y la proptosis? Sí, pero no tiene ni retracción ni proptosis. Ven que solamente cuando mira a su derecha hay un poco de retracción, pero si no, no. ¿Eh? Entonces, a esta paciente, ¿qué se le hace? Habrá que ver si es restrictivo también, si es un grave. Exacto. Entonces, ¿qué le hacemos? La operamos. La Claro, operamos y y ahí le hacer hacemos la prueba. la prueba de erupciones forzadas, y vemos que eran muy positivas. El ojo era una piedra, no se podía mover ni para un lado con la pinza. Imagínate, el paciente tampoco lo puede mover. Le hicimos un retroceso asimétrico y un retroceso del recto inferior, y la paciente mejoró su desviación notablemente. Tiene una muy leve esotropia y desviación vertical chiquita, que por suerte no le generan diplopia, tampoco la tenía antes. Entonces, hay pacientes que tienen Graves sin retracción palpebral y sin proptosis. Eso es un poco lo atípico de este caso. Siempre es una alteración progresiva y lenta. Pueden ser eutiroideos, en este caso era hipotiroideo, o sea que no les importa nada. Después, si hubiera tiempo, muestro alguna serie de casos que tenemos de Graves
sin retracción que fueron diagnosticados en el quirófano del Graves. Eran eutiroides algunos y sin embargo tenían músculos que eran una piedra. El test de ¿Y deducción en su forzada, historia, Fito nunca fue hipertiroidea? esta señora, Sí. hipotiroidea, fue hipo, no hiper. O sea, nunca tuvo alteración en la tiroides, salvo esa hipo de ahora. Sí, salvo hipo. No fue hiper que se transformó en hipo, sino siempre fue de base hipo. O sea que sigue siendo un diagnóstico presuntivo el de sus músculos engrosados, porque tampoco estaban tan engrosados. Bueno, sí, estaban engrosados y cuando uno hace el test de deducciones se notaba que estaban mucha restricción. O sea que si vos lo ves engrosados en la imagen y además cuando bajo anestesia agarrás el ojo y no podés moverlo al ojo con una pinza, es porque claramente eso era un músculo engrosado y agrandado. Lo que importa más que nada es las aducciones forzadas. Pero sí, eran músculos gorditos, como dijo Arturo. Este es un test que uno hace. Uy. Este es el test de deducciones forzadas, donde uno lo que hace es con una pinza, por eso lo vemos, esto es bajo sedación, no aconsejamos bien cómo cuesta levantar el ojo, cuesta, hay que hacer fuerza, y cuando uno ve el ojo contralateral, es mucho más fácil y se ve mucho mejor como el ojo sube. Esto aconsejamos siempre no hacerlo en el consultorio, hay muchos estrabólogos que lo hacen en el consultorio, se imaginan que no es agradable y por más que le pongan anestesia tópica que le hagan este test. Entonces, estos son estudios que se hacen bajo anestesia y ahí es donde uno decide el tratamiento a realizar. Bajo anestesia después sí, se hace la anestesia, se hace el plan quirúrgico, pero estos son casos donde uno lo hace al test bajo sedación. Este otro caso, hablando de sin retracción, era una mujer que nos mandaron del servicio de oculoplástica, había hecho una consulta con ella porque era de Mar del Plata, tenía acá sí hipertiroidismo y diagnóstico de Graves en octubre del 2020 y le habían hecho ya inyecciones perioculares de triamcinolona 4 veces en el 2021 y la paciente tenía posición doble en todas las posiciones y entonces, bueno, oculoplástica nos manda a nosotros. Como antecedentes usaba gotas para el glaucoma, tratamiento para garantizar por hipertiroidismo, le habían hecho tratamiento con metilprednisolona endovenoso también, o sea, después de las corticoides perioculares, también corticoides endovenosos, y dijimos que, bueno, la próxima vez venga presencialmente porque queríamos verla. Entonces, vino en forma presencial y la paciente venía así, se tapaba con una gasa, decía que estaba muy molesta y lo que tenía era, bueno, en ese momento estaba activa porque tenía quemosis, tenía todos los signos de Graves en forma activa. Ya había recibido, aparte de las periculares, 12 aplicaciones de solumedrol endovenosa, no había mejorado nada. Y bueno, en ese momento estaba activa, la paciente muy molesta, decía no sabe lo que es, lo mal que estoy. Hicimos otra consulta después en diciembre, dice que la trataba por su hipotiroidea, porque había sido hipertiroidea previamente, le hicieron tiroidectomía y pasó a ser hipotiroidea. Y la oftalmóloga decía que tenía quemosis, entonces digo, bueno, mientras está activa, mucho no vamos a poder hacer, así que quédese nomás allá y esperemos unos meses. Cuando uno está activo, ya le habían dado corticoides perioculares, corticoides no venosos, no había mucho más por hacer. Con lo cual le dijimos, bueno, quédese y esperemos un poco más. Y vino de vuelta en marzo, ya había pasado más de un año, y fíjense que la paciente no tenía ni retracción palpebral, ni ojos muy torcidos. No era como el primer caso que tenía el ojo en la nariz. Lo que tenía de propia torsión, decía doctor, veo todo inclinado, todo torcido. Y por eso es que no se podía sacar esa gasa del ojo. Pero cuando uno la veía, no le veía el ojo muy torcido. Estaba bastante derechita. Tampoco tenía mucha retracción de párpado. Tampoco tenía mucha proptosis. Pero la paciente decía, no doy más y realmente me molesta muchísimo la torsión, veo todo ¿Cómo te inclinado. mide Fito, la torsión? Porque la exotropia, esotropia se puede medir, pero la torsión, ¿cómo la medís? Bueno, ahí vamos, es una buena pregunta. ¿Cómo medimos la torsión? Porque ella decía, no me importa. Además, los pacientes, uno les pregunta, a ver, ¿cómo ves?
yo uso mucho las manos, medio tano, me dicen, uso medio tano como usa las manos, pero para el paciente, ahora ¿cómo ves? Así, así, la paciente te dice, veo así inclinado, ella decía, veo inclinado. Entonces tenía buena visión en los dos ojos, no tenía compresión, tenía buena visión de colores, tenía todo, tenía mucha limitación cuando miraba arriba, no podía mirar arriba y aparecía un nistagmus, y tenía, ahora vamos a ver cómo se mide la torsión, pero ve que tenía una desviación vertical chiquita, 6, una quiste de 3, pero le poníamos los prismas y tampoco fusionaba, decía, no, veo mal, veo inclinado, no, sigue viendo, y que se quería tapar el ojo con una gasa de vuelta. O sea que lo que tenía era mucha torsión, no tanta desviación de los ojos. Ven que mirando le cuesta mirar arriba, arriba ahí a la izquierda y a la derecha, fíjense que le cuesta mirar arriba. Y cuando intentaba, hacía como un nistagmus de contracción. Cuando miraba al techo, no era nada neurológico, pero se va a ver que, fíjense sobre todo, miren el de la izquierda, a la izquierda de la pantalla, que va a haber como un movimiento de los ojos, eso es un nistagmus, como que le tiembla el ojo cuando mira arriba, de tanta restricción que tiene. Fíjese que el ojo, se ven los dos, pero en el izquierdo me parece que se ve más fácil, cómo el ojo tiembla. Ven que ahí hace como un temblor, tiene como un movimiento, es un nistagmus de contracción, o sea, eso Se es lo que ve nos está clarísimo, lo vimos todos. Eso lo que está marcando es que es una terrible restricción con gran limitación a la elevación. Ahí de vuelta intenta y no. Con lo cual acá está hablando de que tiene mucha restricción a la elevación. Acá, veamos, Arturo ya detectó cuando eran músculos gorditos. Fíjense acá, ¿están gorditos o no están gorditos? Yo no quiero quemarte todo, no te voy a spoiler. Fíjense, no parecen tan gorditos. O sea, no tiene retracción de párpados. No tiene músculos gorditos. ¿Es un Graves o no es un Graves? No parece. ¿No inventó el anterior o inventará este también? Si vemos acá, no están tan agrandados. Esto es un tema de, digamos, hay un espectro, ¿no? Puede estar gigantes o no tan grandes. Acá están agrandados, pero no tanto. Por eso es importante hacer y ver, distinguir bien las imágenes y haber visto varios. Yo no Acá sé están si, yo no sé si es muy válido lo que digo, pero yo siempre tuve en cuenta que si los músculos se ven más gruesos que el nervio óptico, es que están un poco engrosados. Pero no sé si ese es tan exacto. Sí, no es tan exacto porque casi siempre son más grandes que el nervio óptico, pero acá, Ya. por eso es como los que ven electros y ya saben que si está la onda Q más alto, más baja. Bueno, cuando uno ve muchas imágenes ya se da cuenta que es más grande y que es más chico. Y a veces por eso que los informes no nos importan mucho, porque los informes, como mostré el primer caso, decía músculos extraoculares normales y no estaban normales. Bueno, acá fíjense que a pesar de la terrible restricción que tiene la paciente, no tiene músculos tan grandes, pero lo tiene. Yo siempre es una cosa que hablo, que no hay una correlación clínico-radiológica. Hay veces que uno ve los músculos que no son tan grandes en las imágenes, pero cuando uno va al quirófano, el ojo es una piedra. Y otras veces es al revés. Uno ve una cosa gigante en las imágenes y va a decir, uy, lo que va a hacer esta cirugía. Y sin embargo va al quirófano y no es tan terrible. Entonces no hay una correlación directa entre lo que uno ve en la imagen y lo que uno ve en quirófano. Lo que preguntó Pato, ¿cómo hago para saber cómo se mide la torsión? Porque cuando el ojo está torcido para arriba o para abajo o para adentro o para afuera, con un prisma lo neutralizo y yo veo cuántos grados o dioptrías prismáticas tiene de desviación. Lo que es más complicado es cuando el paciente dice veo torcido, veo inclinado. Bueno, una manera objetiva es sacarle una foto. Cuando uno vemos el fondo de ojo, normalmente la fovea está en el tercio inferior del disco óptico y vemos que acá la fovea está muy por debajo del disco óptico. Entonces quiere decir que el ojo está torsionado. En este caso está extorsionado. Otra manera subjetiva, no objetiva, el paciente nos tiene que decir, es con el test de doble Maddox. Doble Maddox es esos que ustedes tienen en la caja de pruebas, una
Varilla de digamos, Madox. sí, lo que tiene los bastones de Maddox, rojo y transparente, le muestran una luz y el paciente va a ver dos líneas paralelas. Entonces, tiene que decir que el paciente probablemente cuando ustedes le pongan paralelo, lo va a ver inclinado. Entonces, lo que hace el paciente es mueve ellos el PROVIN para ponerlo paralelo y cuando ellos lo ponen paralelo, van a ver que está extorsionado el PROVIN. O sea, el PROVIN en vez de estar así, va a estar así, ¿no? Entonces eso mide Finalmente me entero para qué son. ¿Cómo? Finalmente me entero para qué son. Claro. ¿Alguien más estaba en estas? Estas dos son para estudiar la torsión. Entonces, si está por debajo de 180 grados, el ojo está ex ciclo torsionado, y si está por arriba de los 180 grados, está in ciclo torsionado. En general, cuando hay parálisis de oblicuos, oblicuo superior, como el oblicuo es un músculo que tiene una torsión, una acción de torsión, entonces va a haber, además, los pacientes se van a quejar de la torsión. Pero acá no había una parálisis del oblicuo superior. Había un Graves, una gran restricción. ¿Y cuáles son los músculos que tienen una acción torsora? Los oblicuos, pero también los rectos. Los rectos inferiores son extorsores, o sea que llevan el ojo para afuera, hora 12 para afuera. Los rectos superiores son intorsores, ¿sí? Y hay un equilibrio perfecto entre los intorsores y los extorsores para que no ocurra esto. En los casos que hay un Graves, está muy tenso los rectos inferiores, entonces los ojos están exciclotorsionados. Entonces, acá el problema es, ¿cómo le soluciono este problema visual que tiene la paciente? Que no le importa tanto la visión doble, sino que ve todo torcido o exciclotorsionado. La pregunta es, ¿lo opero? ¿No lo opero? Está ya hace casi 3 años con el ojo con una gasa tapada, ya no maneja, no hace más nada. ¿Y cómo le soluciono este problema? Con el recto. Depende Bien, si está inciclotorsionado o exciclotorsionado. Le moves el opuesto. bien. Entonces acá está, el ojo está exciclotorsionado. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Ese es el recto inferior, dijiste. Bien, el recto inferior, perfecto. Entonces le corres el recto inferior. El tema con esto es cuánto y cómo. Porque ¿cuál le corre? ¿El derecho, el izquierdo o los dos? Ese es el kit. Te estamos diciendo todo, Fito. No podemos decirte todo. Esta pregunta es para Arturo, porque sé que leyó el libro de von Norden. No voy a decir nada. Bueno, acá la idea es operar los dos, pero no generar una desviación vertical que la paciente no la tiene. No tiene mucha desviación vertical. Entonces, el problema es corregir la torsión sin generarle una desviación vertical. Entonces, ven acá, bueno, ya lo vimos en la mirada arriba, que la paciente no puede mirar hacia arriba. Entonces, siempre hacer test de deducciones forzadas tenía muy positivo para la elevación. Entonces, acá la idea es hacer un retroceso simétrico, bien simétrico, porque si no es simétrico, el paciente no tenía una desviación y yo le voy a generar una desviación. En este caso también le operamos los oblicuos superiores. ¿Por qué? Porque si yo le opero los dos rectos inferiores, cuando miro abajo, el ojo se va a ir para afuera. ¿Por qué? Porque el recto inferior es abductor y si yo le debilito en los aductores, cuando mira para abajo van a prevalecer los abductores. Entonces siempre cuando uno opera ambos rectos inferiores, tiene que también operar un poco de los oblicuos superiores. La paciente en este caso quedó bien, quedó derecha, digamos, no indujimos ninguna desviación vertical. Había un poquito, decía, por momentos, a veces veo un poco doble, pero como la desviación era tan pequeña, sabemos que preferimos acá no dar ningún prisma ni nada y que la paciente se la aguante. Pero lo importante es que tolera mucho más la diplopia vertical que la diplopia torsional. Entonces, esta fue una cirugía. ¿Nystagmus ahí? ¿Cómo? ¿No hay nystagmus ahí? No. No, le quedó un poquitito de vertical. Bien que ahí está poniendo el prisma, se ve el anillo de Julieta.
una pequeña desviación vertical que la paciente termina fusionando y nos genera mayores inconvenientes. Bueno, un poco saber que en el Graves, aparte de que no tiene retracción palpebral, no tiene proptosis, existe el Graves sin retracción, existe el Graves sin exoftalmia, y además saber que tienen torsión, tienen diplopia torsional, y esto por eso hablaba mucho de von Norden, porque von Norden fue uno de los primeros que, digamos, describió las cirugías de desplazamiento de los rectos verticales para corregir la torsión. Entonces, se corre el recto inferior hacia el lado nasal y con eso uno corrige la ciclotorsión o la inciclotorsión al revés, con el recto superior corriendo hacia el lado nasal. Entonces son tratamientos que sirven para la diplopia torsional. En general hoy se le da mucho boga a todo lo torsional y la verdad es que por suerte son casos muy raros. Es muy raro que un paciente no tenga que hacer una cirugía torsional para este tipo de problemas. Habitualmente con corregirlo vertical o horizontal ya está. Y bueno, saber que una manera de medir esto siempre hay que tratarlo de medirlo subjetivamente, o la foto del fondo de ojo nos va a dar si tiene ciclotorsión o no. Sobre todo sirve mucho para los pacientes que tienen paresia del cuarto, etcétera. Pero por más que hay muchos estrabólogos que hacen todo un gran tema con la torsión, no es algo tan común. Y en general, cuando uno corrige lo vertical y lo horizontal es suficiente, no tienen que estar pensando tanto en lo ciclotorsional. Pero bueno, este era un caso, por eso lo mostramos en entretenido, porque lo que el paciente tenía era algo torsional exclusivamente, sin tener mucha desviación del ojo, y estuvo 3 años con una gasa tapada en el ojo para corregir esto. Entonces, cuando hay una torsión... Una pregunta. Sí. ¿No dependés un poco también de que el paciente sepa explicarse? Porque imagino que no es tan fácil de objetivar. O sea, ¿a todos los pacientes les haces esos test de la torsión? No. Para La nada. varilla de Maddox, yo la he usado un montón de veces, es muy fácil de usar. O sea, ustedes le ponen en el foróptero o en la cosa de pruebas y es muy fácil de ver si está inclinado o no está inclinado, así que no es tan difícil diagnosticarlo. Medirlo otro tema, pero diagnosticarlo es fácil. No, y los pacientes subjetivamente lo dicen, ¿eh? El paciente no dice veo doble con una imagen arriba. Cuando uno tiene torsión, el paciente dice veo todo inclinado. O sea, es realmente tan molesto que el paciente lo dice. De hecho, hay que tener cuidado cuando uno levanta algunos rectos. Yo diseñé una cirugía para los miopes altos donde le levanto el recto lateral. Ya hice muchísimos pacientes hace ya muchos años. Y me acuerdo cuando lo presento, en los congresos me preguntan, pero ¿no inducís una torsión? Le dije no, nunca me pasó. Hasta el jueves pasado, donde le hice una supraposición del recto lateral y el paciente al día siguiente venía llorando porque veía todo inclinado. O sea que hay que tener cuidado porque a veces sí, uno levantando los rectos induce una torsión. Y decía, doctor, veo todo, con este ojo veo bien, pero con este veo todo inclinado, veo todo como los marcos de las puertas así. Entonces, estamos esperándola, si no va a haber que soltarle ese punto para que el músculo vuelva a bajar. Pero quiero decir, la torsión no es algo habitual, pero puede pasar. Hay veces que cuando uno opera músculos oblicuos, que tiene hiperfunción de oblicuos, el paciente al día siguiente te dice, doctor, veo todo inclinado, veo todos los marcos de la puerta al revés. O sea que existe la torsión. No es algo que examen de hacerlo cada vez que un paciente tiene una diplopia, pero el paciente mismo subjetivamente lo va a decir. Por eso el doble Maddox, como dice Arturo, como es algo subjetivo, el paciente lo dice. Veo todo inclinado, le pones el Maddox y el paciente dice, ahora ponelo derecho, el paciente lo pone así torcido y dice, ahora veo derecho. Y ahí está el Maddox totalmente torcido. Es un test subjetivo, o sea, subjetivamente el paciente refiere que ve todo inclinado. Y bueno, esto es un poco más estrabológico, pero cuando uno debilita los oblicuos, tiene que también tocar un poco cuando uno debilita los rectos inferiores, tiene que debilitar los oblicuos para evitar una anisotropía. Entonces la torsión no es un compartimento estanco, el ojo no actúa de manera separada en lo torsional, de lo horizontal y lo vertical, pero tener en cuenta que en algunos casos los pacientes mismos lo van a referir, y en ese caso el test de Maddox es un test subjetivo que nos ayuda mucho. También está
el test de los días de Bagolini, que es lo mismo, son algo muy parecido a los Maddox, que van a ver con una línea y los pacientes lo van a inclinar para verlo paralelo, y generalmente ahí también es otro test subjetivo para poder saber si el paciente tiene torsión o no. Pero desde el punto de vista objetivo, con una foto de fondo de ojo, ya nos podemos dar cuenta. Pues no sé si queda alguna pregunta. Bueno, En honor al tiempo, Ya de esto sabemos todo. ya aprendieron la Me torsión. encanta. Muy bien. Espectacular, gracias. Bueno, Bueno, gracias. Te hago una hasta luego. pregunta. Gracias. Ay, no sé. Te hago una pregunta. Sí, Perdón. En cuanto a la corrección de los chicos de la miopía, ¿también ustedes suelen dar toda la corrección? siempre se dice que se da un poquitito menos para la miopía, 0,25, 0,50 menos. Ok. Nos fijamos en más que nada si es amplio, pero no es amplio, pero si está ambliopizado o no. Si está ambliopizado le das todo, si no está ambliopizado le puedes dar menos. Ok. Y cuando vos das toda la corrección de la hipermetropía, ¿puede después de dársela, generarse alguna desviación en esa corrección que vos das? No, si ves hipermétrope, Sí. no vas a generar una desviación por darle toda la corrección. Le das el 100%. O sea, si tiene más 14, vos decís, uy, bueno, no, le doy menos, le doy más 12. No, le das más 14. Ok. Porque no va a acomodar. Si vos le das más 12, esos 2 que faltan, no va a acomodar. La definición de ambliopía es hipoacomodación, no acomodan. Entonces tenés que darle el 100%. Después de los 8 años, ya ahí la cosa cambia. Ahí sí lo tratás como un adulto. Pero cuando son chicos, no. Perfecto. Gracias. Bárbaro. Bueno. Bueno, muy bueno, Fito. Gracias. Bueno, gracias a todos. Buen martes. Gracias. Chao, chao.